Bueno, todavía seguimos un poco hinchados, ¿no? Cada pastilla que tomo parece que el cortisol no me lo incrementa un poco, pero bueno, todavía estoy un poco convaleciente, como les dije, y cometí el error de pensar que estaba bien y recrudecido. Ok, quiero continuar con la segunda parte porque se cortó el video misteriosamente. Usted sabe que este teléfono a veces está poseído, ¿no? Por la fuerza del mal, por los llamados arcontes y todos esos nombres que inventan estos seres llamados la élite mundial, ¿no? Y todos aquellos personajes con mucha inteligencia y sabiduría, pero para lo malo. Qué triste, no saben cómo van a terminar. Van a terminar como murió Martín Lutero, con la cara volteada, semejante a un demonio, con los dientes salidos y cosas por el estilo. Así terminan. Pero bueno, cada uno cosecha lo que siembra y cada uno sabe lo que hace. Y es responsable de sus actos. Con la palabra no se juega. Vamos a continuar con la segunda parte del video donde me quedé, que estaba mencionando acerca de que el tipo de persona que necesita que se le alabe, que se le idolatre, como se dice en el argot criollo, ¿no? Que lo haga sentir importante, que se le reviente cohetes en el criollismo, ¿ok? Que su ego, su orgullo estén por encima de todo, que no le digas nada si te pisa, si quiere chancarte, si te humilla, si te ofende, no tienes derecho a dirigirle la palabra porque estás cometiendo un pecado gravísimo como en el antiguo Egipto, va a ser degollado. Eso es narcisismo. No hay otra palabra. Y el narcisismo es una enfermedad mental. Entonces, no es que a los seres humanos les falte alma o espíritu. No. Se están volviendo locos. Le está brotando o la falta de fe en Dios está haciendo que su cerebro cambie y el mal está destruyendo esas neuronas, ¿ok? Esas arterias, esas venas por donde pasa la sangre, y está contaminando la sangre y está metiéndole ideas a la cabeza que lo único que van a hacer de estas personas es que se conviertan en sus súbditos, en los súbditos del mal y luego en orates. Señora, señor, hermano, hermana, amigo, hijo, hija y todos, el que me quiere escuchar, toda persona que hace daño sin motivo alguno y más a un niño termina loco. Es así de simple. O termina tal como se desquitaba o tal como trataba al niño. Y acá les voy a contar un testimonio que escuché hace más de 30 años atrás. Es un testimonio muy conmovedor en ese entonces, contado por un miembro de la iglesia, pero tiene mucho de cierto. Uno no le puede hacer daño a un niño ni a un joven si ese joven o ese niño a ti no te han hecho nada. Y acá se repite la historia. La mamá de ese niño tenía que ir a trabajar y se quedaba en la casa de una tía, hermana de la mamá, para que por ahí almuerce. Ella pagaba, pero a pesar que pagaba, el niño recibió un trato pésimo. Y haciendo memoria, la narración comienza así. Este hermano, que no voy a decir su nombre, tenía un promedio de 7 u 8 años. Vivía muy cerca a la casa de esta tía abuela, y todos los días, antes de ir al colegio, pasaba por casa de la tía abuela para almorzar. Estudiaba por las tardes, se iba a almorzar, pero cada vez que llegaba a la casa tenía un verdugo, un pseudo evangelista, de esas iglesias pentecostales, evangelistas pentecostales creo que son. Bueno, un tipo que andaba con saco y corbata, con mucha fe, con mucha espiritualidad, pero cuando ese niño tocaba la puerta, teniendo 7 o 8 años, él lo recibía de la siguiente manera. Y esto lo contó llorando el hermano. Ya te vienes a tragar mi comida con una grosería.
pasa, 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 otra grosería más. El niño ya no quería ir, pero tenía miedo de decir a la mamá. Su abuela directa estaba de viaje y no había con quien se quede. Hogar de padres separados es un problema. En ese entonces no había albergues, habían internados, que es muy distinto. El niño tuvo que soportar muchísimos años en silencio todas esas humillaciones. Acá viene el punto. El niño creció, todos crecemos. Se alejó de esa casa y vio cómo poco a poco toda la familia se fue destruyendo. Pero lo peor de esto es que esa persona, y ustedes van a deducir cuál es la grosería que le decía, murió de cáncer terminal al estómago, así como lo escuchan. No te le podías acercar más de 5 metros, a él tenías que mantener una distancia de 5 metros porque su olor era peor que una cloaca, que un desagüe de barrio populoso quizás, sin ofender a nadie, o peor que un desagüe atorado, vamos a llamarle así. ¿Qué olor sale de ahí? Ya saben de qué grosería le estoy hablando. Esa grosería el niño recibió durante muchos años, soportando todo eso. Y nunca dijo nada, se quedó callado. Y soportó, cabizbajo, llorando, todas las humillaciones que ese pseudo pastor evangélico le hacía. Yo les pregunto algo, ¿tendría algo de ese hombre de Dios en su corazón? ¿Tenía algo de espiritualidad ese hombre? Ese hombre era un falso profeta. Conocía la Biblia al revés y al derecho, pero la ponía en práctica. ¿Qué le hizo ese niño de 7 años para que lo trate así? ¿Cuál es la moraleja? No trates a nadie que no te ha hecho nada y así te lo haya hecho, con una maldad y con un odio tan notorio y tan asentado, con tanta furia, porque el universo te regresa 70 veces 7 lo que tú deseas. Él le decía, ya vienes a tragarte mi comida, con una grosería. ¿De qué murió? Lleno de qué murió en su cuerpo, lleno de... ¿Ok? ¿Cuál era la moraleja? Cuida tu lengua. No te desquites con nadie que no te ha hecho nada. Señores, lo que hay en este mundo es gente que tiene la genética de la serpiente. Gente mala, gente hipócrita, gente falsa. Olvídense de portales energéticos, olvídense de personas sin alma, personas sin espíritu. Son personas que prefirieron mentirle, pensar que le mentían a Dios, haciéndose falsos profetas y que pagaron en su momento las consecuencias de eso. Esa casa de la tía, según cuenta el hermano, se quedó sola, a tal extremo que nunca pueden quedarse a vivir ahí porque el banco la compró. Y ni siquiera la pueden alquilar porque nadie soporta vivir ahí. ¿Se imaginan ustedes la maldad que se percibe? Señores, el mal está en el mundo espiritual y dentro de nosotros. Si no sabemos reconocerlo y no reaccionamos, el mal ya está destruyendo vidas a través de todas estas redes sociales y las publicaciones que hace. No hay que ser hipócritas. Lo peor de todo es creerse con derecho a juzgar al hermano de sangre, ¿ok? Acusándolo de su pasado, ¿sí? Y limitando a que busque de Dios. ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Con qué derecho lo haces? Si Jesús cuando fue crucificado tenía a 2 delincuentes al costado.
y uno de ellos fue perdonado. ¿Quiénes somos nosotros para lapidar a nadie? Por Dios, abran los ojos, reaccionen, porque eso es lo que se está dando. Acá no hay una tercera creación, señores, que no les mientan. Acá no hay una tercera creación. Acá lo que hay que hacer es investigar y buscar la verdad, para que entienda que dentro de nosotros está el cielo, el paraíso o el infierno. Así de simple. Y que de acuerdo a nuestros actos y nuestra lengua, seremos en algún momento juzgados tal y como nos hemos comportado. Recuerden siempre decirle a sus hijos que los aman, así sean mayores de edad. Eso puede salvar a ese muchacho, a ese joven, de quizás quitarse la vida, porque uno no sabe lo que piensa. Denle un abrazo, dígale siempre que los aman. Si no pudieron estar con ellos de niños, no es tarde. Pidan ayuda divina y Dios se la dará. No hay que tirar la toalla. Hay que orar por esas personas que actuaron como la fe, para que Dios tenga un poco de misericordia. Y la justicia cuando llegue, no la pide. Porque lo que hace, o lo que hacemos, la pagamos. Es triste comentar esto, pero lo más triste es ver que entre hermanos, se insultan, se humillan y se ofenden. Si no se respetan entre hermanos, quiere decir que nunca hubo amor. Y si nunca hubo amor, me pregunto yo, ¿querrán a sus padres? Y peor aún si dicen ser hogar cristiano, católico, testigo de Jehová, ¿querrán a Dios? Ojalá que sí, porque si no, que Dios tenga misericordia de ellos. Sí, con esto termino. Se me cortó el video, por eso es que he querido terminar de la manera correcta. Olvídense, quienes existen son estos amos del mundo, que no tienen la chispa divina, que no tienen amor al prójimo y que lo único que hacen es usar, como conejillo de India, como lo hizo el señor Gates, ¿sí?, a los países más pobres para poner en práctica cómo quitarnos espiritualidad a través de medicinas. Eso es lo que existe. Si bien es cierto, se hace necesaria alguna vacuna quizás, ¿ok? Pero no se ha descubierto nada, ni se ha curado nada. ¿No se dan cuenta que los virus siguen apareciendo? Solamente Dios nos salva. Cuídense bastante, que Dios lo bendiga.